Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy estaremos en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Hoy nos corresponde este capítulo donde vamos a ver de qué trata el libro, cuál va a ser como la temática. Pero pues como siempre, empecemos en oración. Señor Padre Celestial, te agradezco una nueva oportunidad, un nuevo día, Señor, donde podemos estudiar un poco de tu palabra y permitir, Señor, abrir nuestro corazón para que tú hables y des lo que tienes para el día de hoy, para nosotros. Te lo ruego, Señor, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Entonces, este capítulo hace parte de lo que está diciendo Moisés al pueblo, y esto es justo antes de entrar a la tierra prometida. Ya para este punto de la historia, como habremos visto en el capítulo anterior y en la introducción, pasó el tiempo del juicio de Dios que hizo que el pueblo vagara por el desierto durante 40 años. Y lo que está haciendo Moisés es un recuento, un repaso de todo lo que han vivido. Pero más que un simple resumen, es como una reflexión para que el pueblo tenga muy presente lo que pasó. Moisés no solo quiere recordarles los hechos, sino lo que significan y lo que Dios ha hecho a través de todo lo que vivieron. Recordemos brevemente el contexto. El capítulo anterior nos mostró cómo Israel había llegado hasta Cades Barnea, que es ya, como decía, a punto de entrar a Canaán, la tierra prometida. Pero por su incredulidad, recordaremos que se nos contó esto ya hace un tiempo, a causa de su incredulidad y de su rebeldía, ellos no entraron. Dios los hizo retroceder y caminar por el desierto. Hasta este capítulo 2, cuando Moisés habla de cómo fue ese peregrinaje hasta llegar otra vez a la región donde están, que es Cades Barnea. Están allí 40 años después, desde la última vez que estuvieron ahí, y que pues salió muy mal. Entonces, podría parecer simplemente un recordatorio como de geografía o de desplazamientos o por dónde han caminado, pero en realidad hay muchas cosas que podemos ver aquí y verdades acerca de Dios. Así que para ello vamos a leer el primer versículo. Dice: volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Aquí hay algo clave, es muy importante, y es la obediencia después del juicio. Si recordamos, como ya dijimos, ellos fueron castigados haciéndolos vagar por el desierto. Pero luego de eso Dios habla y Él los empieza a guiar. Ellos tenían la opción de resentirse y no obedecer porque estaban siendo castigados, o simplemente agachar la cabeza y obedecer a Dios como señal de arrepentimiento. Lo que ellos hacen, sabiamente, es obedecer. Pero lo interesante es que está la oportunidad. Si nos equivocamos, Dios nos castiga. Pero Dios no se aparta de nosotros. Él sigue allí guiándonos como lo hizo con el pueblo. Ellos acaban de equivocar, son rebeldes delante de Dios, pero Él les da una nueva orden. ¿Pero qué es lo que hará el pueblo? Eso era decisión de ellos, al igual que de nosotros. ¿Cómo nos comportamos después de equivocarnos delante de Dios? ¿Obedecemos o preferimos resentirnos? Ahora, algo muy interesante es lo que viene en los siguientes versículos. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice: y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y esta frase es muy interesante porque dice: bastante habéis rodeado este monte. Es como si Dios les dijera: ya basta de dar vueltas, como ya han estado en círculo mucho tiempo, es hora de avanzar. Muchas veces en nuestra vida vamos a
tener situaciones en las que vamos a estar dándole vueltas a algo. Quizás un pecado, quizás una inseguridad, una excusa, un miedo. Pueden ser muchas cosas a las que le estemos dando vueltas y vueltas como el pueblo al monte. Ellos tomaron 40 años dando vueltas a causa del juicio de Dios, pero llegó a este punto y Dios les dice: bastante habéis rodeado el monte. Como les está diciendo, ya es suficiente, es momento de avanzar. Ya no le des más vueltas a esto, ya era una lección, ya aprendiste, es momento de seguir. Esto requiere decisión, valentía y, por supuesto, obediencia. Así que después, Moisés habla de varios momentos importantes del recorrido que tuvieron ellos durante estos 40 años y las instrucciones que Dios les daba, que eran muy específicas. Por ejemplo, podemos leer el versículo 4. Dice: mandó al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y no solo dice eso con el pueblo de Esaú, que es como lo llama aquí, sino también con el pueblo de Moab y con los amonitas. Dios les dice que no tenían que pelear, ese no era el momento de la guerra, porque el Señor no quería que fuera así en ese momento. Vamos a ver que las instrucciones ahora que van a entrar a la tierra prometida es guerra, mátenlos a todos, no puede quedar nadie, pero pues esas son las instrucciones de este momento. Pero para ese entonces en el desierto no era el momento de pelear, así que Dios les dice no. Es importante porque, bueno, es Dios igualmente cumpliendo sus promesas para con los otros pueblos, como por ejemplo con el monte que le había dado a los hijos de Esaú, el monte de Seir. El Señor le había dado esa tierra a ellos y por eso no se la quita. No dice que los despojen ni nada, no. Ese es el territorio de ellos y así fue. Allí se quedaron. Continuamos con el capítulo y podemos leer el versículo 7. Dice: pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y esto es muy increíble, muy importante, porque es verdad. Podemos pensar que un par de días en el desierto pueden ser tarea difícil de sobrevivir, de pasarlos, y ellos aguantaron 40 años. Y aún así están allí. No se extinguieron como pueblo, no les hizo falta nada, es la palabra que Dios dice. A pesar de las vueltas, de que era un juicio, del cansancio, de todo, ellos están allí. El Señor los llevó hasta allí. Nada les faltó. Quizás, naturalmente, no tuvieron lujos, pero sí tuvieron provisión. No tuvieron abundancia, pero sí tuvieron sustento. No fue fácil, pero nunca estuvieron solos. El Señor siempre estuvo allí. Esto también aplica para nosotros. La vida cristiana, la vida con el Señor, no implica que vaya a ser fácil. Nunca se nos dijo que va a ser fácil. Quizás no es una vida llena de lujos, quizás no es una vida donde todo sale como quisiésemos que saliera, pero nunca vamos a estar solos. No vamos a vivir en abundancia, probablemente. Quizás hay momentos en los que sí, quizás hay momentos en los que no. Pero sea uno o sea el otro, el Señor va a estar con nosotros. Y eso es lo que importa. El Señor es el que nos sostiene y eso nunca es poca cosa. Avanzamos con el capítulo y vemos que las cosas cambian un poco. Ya no es tanto recuento, sino que ya se empieza a hablar de la conquista, de la guerra. Y podemos leer el versículo 24. Dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Amón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en guerra con él. Esto era lo que mencionaba ahora.
Mientras estaban vagando por el desierto, no era el momento de conquistar, no era el momento de pelear, no era el momento de la guerra, era el momento de obedecer la palabra de Dios y caminar. Pero ahora es diferente. Ahora ya pasó el tiempo del juicio y Dios les da una nueva orden. La orden es: levántense, vayan, tomen posesión y entren en guerra. Aquí empieza una nueva etapa. Después de los años del desierto, viene el tiempo de tomar lo que se les prometió. Y eso no iba a ser simplemente de forma mágica, ¿no? Ellos tienen que pelear por eso. Y eso es muy importante porque Dios ya les dio la victoria, pero ellos tienen que moverse para tomarla. Ellos deben de pelear por esa victoria. Y es que muchas veces nosotros queremos que la promesa de Dios llegue a nuestra vida, pero sin ningún esfuerzo. Dios nos da la victoria, pero queremos que la victoria nos llegue hasta la cama. Que nosotros podamos estar tranquilos, acostados, reposados y que hasta allí nos llegue la promesa. El Señor muchas veces hace muchas promesas, pero somos nosotros los que tenemos que ir por esa promesa. Así como el pueblo de Israel. Ellos tenían una tierra prometida, como su nombre lo dice, ya era algo que Dios les había prometido, que ellos tenían que dar por hecho que era de ellos, pero la tierra no se iba a desocupar sola. Ellos tenían que esforzarse. Esas son las promesas que se tienen con una fe activa, se tienen que tomar. Y eso es lo que vemos que empieza a suceder. Ellos van contra Sehón y efectivamente Dios les da la victoria, pero tuvieron que luchar por ella. En el versículo 25 dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. En otras palabras, Dios les está abriendo el camino, pero Él abre el camino porque el pueblo camina en obediencia, no antes. No es que Dios simplemente les prometió y sucedió, sino que ellos están obedeciendo. Es cuando caminamos como Él quiere que Dios también actúa. Hay que obedecer para que Dios se manifieste. Así que eso es lo que vemos en este capítulo. Ya después hay un cierre en donde se nos dice que efectivamente Israel pudo conquistar la región de Hesbón con todas las ciudades que obedecieron lo que Dios les dijo, no dejaron a nadie vivo y bueno, absolutamente todo. Pero es muy interesante porque aquí empieza una nueva historia, una nueva etapa de la historia más bien. Seguimos viendo y estamos siguiendo al pueblo de Israel paso a paso y vamos a ver qué les depara de aquí en adelante. Todavía no entran a la tierra, siguen en las afueras, la están rodeando, pero ya es tiempo de dejar de vagar. Ya Dios les dijo: basta ya de dar vueltas, ya suficiente has estado caminando en círculos, es momento de avanzar. Quizás es un mensaje que Dios también nos está queriendo dar a nosotros hoy, diciendo: basta ya de dar vueltas, es hora de avanzar. Y muchas más cosas que el Señor nos ha dicho hoy, y espero que de verdad podamos meditar en esto y no solo un devocional más, algo que escuchamos, algo que reproducimos, quizás ni siquiera estamos escuchando, pero recordad que es la palabra de Dios y es Él quien habla a través de ella. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dicho, Señor, y te ruego que de verdad pueda tener un impacto en nuestra vida, Señor, verdadero y eficaz, como siempre su palabra. Te lo ruego en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.